al momento de hacer una prueba de confianza? El ambiente que se debería propiciar, ¿no? Ajá. Es un ambiente en el que de forma neutral el individuo tenga la posibilidad de explicar todo lo que pasa por su mente con respecto a un evento. Es decir, neutral quiere decir, ni tiene que ser inquisitivo, ni tiene que ser amenazante, ni tiene que ser violento, y simple y sencillamente, pero sí tiene que ser preciso, claro, puntual y directo, para que la persona no se pierda, no entre en un ambiente difuso donde no tiene claro qué se le preguntó. Sí tiene que ser preciso. Yo diría neutral, pero al mismo tiempo preciso, puntual y directo con respecto a los temas que están investigando. Muy bien, estamos conversando con el doctor Rodolfo Prado, quien es especialista en psicología forense, además especialista en psicofisiología forense y con una vasta experiencia. Estamos conversando sobre el tema de la poligrafía. ¿En qué consisten estos exámenes de confianza que están de moda y que están en boga en este momento en nuestra sociedad? Así que después de la pausa, volvemos para seguir conversando y le puedo dejar una pregunta ahí para que usted me la conteste después de que regresemos. ¿Se puede engañar al polígrafo? Nos la contesta después de que regresemos. ¿Está bien? Ok. Gracias. En la noticia. Objetivo, informativo, variado, dinámico. En la noticia. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Producido y dirigido por el reconocido periodista Roberto Arturo Caballero. En la noticia. Con calidad única. Celebremos este mes de octubre con el bajón de precios de Óptica Betel. Aros y lentes monofocales desde 625 lempiras. Aros y lentes bifocales desde 745 lempiras. Porque ahora ya no es caro ver bien. Economice de verdad, solo en Óptica Betel. En San Pedro Sula, Barrio Los Andes, 10 Avenida, 12 Calle Noroeste. Villanueva Cortés, Plaza Villa Center, contigua a Tropigas. Óptica Betel. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Prado, quien es de origen mexicano y que está con nosotros en esta oportunidad hablando sobre un tema que es de actualidad. Es el tema de la poligrafía, los exámenes de confianza. Sé que a muchas personas nos interesa o les interesa esta temática, la cual estamos abordando con mucha cientificidad el día de hoy. Así que al irnos al cambio, le hacíamos la pregunta al doctor: ¿se puede engañar el polígrafo? La pregunta es bien común además y la respuesta tiene que ser directa. Es posible, ¿no? No hay prueba perfecta, no existe en este planeta una sola prueba que sea perfecta. Aquel que ostente que sus medios de prueba son 100% confiables está mintiendo, porque no existe en este planeta nada que se pueda presumir como un medio de prueba absoluto y determinante. Tiene sus falencias. Todos lo tienen, ¿no? Entonces, la prueba poligráfica tiene dos debilidades, o vamos a decirlo así, dos condiciones que la hacen no 100% confiable. Uno es la posibilidad de que sea manipulado por parte del entrevistado, ¿no? Por el que se está evaluando, y esto reduce la confiabilidad del resultado, ¿no? Sí hay medios por los que la persona podría llegar a manipular o contaminar una prueba. Y la otra es porque naturalmente tiene márgenes de error. O sea, son los dos elementos que hacen que no sea infalible la prueba. Por ¿no? manipulación y por los márgenes de error. Exactamente. Uno por una conducta deliberada por parte del entrevistado y otra porque, como tal, todo medio de prueba tiene un margen de error. O sea, yo pongo, por así decirlo, a veces pongo ejemplos tontos, pero por ejemplo un futbolista, ¿no? Un futbolista puede ser el mejor futbolista del mundo. ¿Tipo Messi? No, pero bueno, entonces podría ser que sea el mejor futbolista del mundo. Pero cuando él tira un penalti, por ejemplo, no es infalible, va a fallar. O sea, va a llegar en algún momento que va a fallar. Está el margen. Y hay un margen de error. Y si se quiere explicar cuál es la razón por la que falló,
pueden haber miles de explicaciones, ¿no? Puede ser que el pie estaba mal apoyado, puede ser que la temperatura, que el aire, o sea, puede haber miles de explicaciones. El pánico escénico. Y a final de cuentas siempre existirá un porcentaje de error. Como en la medicina existen muchos errores, como en todas las ciencias existen márgenes de error. Usted como especialista en esta ciencia de la poligrafía, ¿podría explicarnos y podría decirnos cuáles serían realmente los procesos o los pasos por los que pasa un examen poligráfico? Una prueba poligráfica tiene 4 fases, tiene 4 etapas. La primera fase es la que nosotros le llamamos como de una entrevista pre-examen, pre-test. Y en esa fase se cumplen varias subetapas. Por ejemplo, me aseguro de que la persona firme una autorización, porque la prueba no se puede hacer en contra del consentimiento de la persona. Tiene que autorizar la persona que se le haga la prueba. Esa es fase de pretest. Se llena una autorización, se le hacen preguntas de su estado físico, de su estado de ánimo, de su estado de salud. ¿Por qué? Porque el equipo se ajusta a la sensibilidad de cada persona. Entonces, también es parte del pretest, se ajusta a la sensibilidad del equipo. De igual manera, se le toman datos generales a la persona para reconocer sus condiciones generales. Se le explica el aparato, porque no se le puede hacer la prueba si no se le explica, mira, esto se te va a conectar aquí, esto va a medir esto va a medir el otro. Se hace una explicación general de lo que es la prueba poligráfica, del instrumento. Y lo más importante, en el pretest se revisa pregunta por pregunta. En una prueba poligráfica no pueden existir preguntas capciosas, preguntas en doble sentido, preguntas sorpresas, preguntas engañosas. Pregunta que se hace con el aparato fue revisada en la fase pretest. Entonces, la fase pretest sobre todo incluye una etapa donde se revisan todas las preguntas y el entrevistado tiene la oportunidad de explicar todo lo que pase por su mente con respecto a esos temas. Una vez que se explica a detalle y él sabe puntual y específicamente de qué se trata, en qué consiste, a qué se refiere la prueba, se pasa a la segunda fase, que es la fase del test. La fase del test es en la que se le conectan o colocan los aparatos en el cuerpo a la persona, se ajustan los instrumentos y a través de preguntas directas que se responden sí o no, la persona realiza obviamente su expresión verbal, dice sí o no, pero sobre todo se hacen sus mediciones corporales, se hace una medición de sus cambios fisiológicos y eso entonces se convierte en la fase del test, la fase del polígrafo, donde se miden cambios fisiológicos vinculados con esas respuestas. No solamente se pregunta el hecho bajo investigación, sino como explicaba antes, también se toman muestras de esa persona, cómo responde cuando dice la verdad, cómo responde cuando miente, cómo responde cuando se le acusa, no sé, se le hacen muchas mediciones para tener un parámetro comparativo de esa persona, cómo reacciona normalmente. Y termina esa fase. Entonces, la fase posterior se llama la fase de análisis de datos de prueba, que es donde el experto va a calificar y analizar los registros que obtuvo y llega a una conclusión diagnóstica. Y la última fase es la fase post-test, donde se presenta con el entrevistado y le da una explicación somera general de sus resultados para darle la oportunidad al entrevistado de aclarar algo más, si es que quiere hacer, ¿no? Muy bien. Surge una pregunta. ¿Hay derechos de privacidad en esto? Derechos de privacidad siempre. Toda prueba donde el individuo da datos personales tiene que ser bajo condiciones de privacidad. Sí. Y hay una ley, no sé si aquí se llama igual, una ley de la protección de los datos personales, y eso significa que el sujeto que se somete a una prueba tiene que autorizar expresamente a quién y por qué le está dando información. Claro, esto no puede ser publicado en YouTube o no puede salir en prensa la información que él proporcione, porque está bajo reserva de confidencialidad entre él, el entrevistador, y obviamente quién solicita la prueba o a quién se le dirige la prueba. Un juez, una institución, una empresa. En América Latina, por ejemplo, ¿cuáles serían los países que están más avanzados en esta cuestión de la poligrafía? Definitivamente en México se tiene una experiencia de muchos años, se tiene una experiencia de al menos... Yo hace 20 años soy poligrafista y cuando yo empecé a trabajar en poligrafía, claro, era muy diferente, la ciencia se ha... Avanzado. Claro, se ha sofisticado. Sí, se ha actualizado y ha avanzado en sus metodologías, sus procedimientos, sus análisis, pero yo creo que ya llevaba unos otros 10 de que estaba funcionando.
Yo podría pensar que es el país que tiene más antigüedad de Latinoamérica en materia de poligrafía, ¿no? Estamos hablando de por ahí los 90s, ¿no? Principios de los 90s, finales de los 80s, de hecho, 80 y tantos, 85, que se empezó ya como una práctica común a utilizar el polígrafo en México. ¿Qué controles de calidad tienen que pasar realmente cuando se hace un examen de confianza? ¿Para el entrevistador o sí. para el entrevistado o para...? Hablemos del entrevistador, del proceso, sí. Del proceso. Sí. El proceso tiene que apegarse a etapas, como lo estábamos mencionando, y a procedimientos muy particulares y a controles de calidad. Desde la fase, por ejemplo, de la autorización, donde no puede hacerse la prueba si es que no autoriza a la persona que se le haga, y eso norma un proceso de calidad. El instrumento, por ejemplo, tiene también su ajuste o calibración, la metodología de prueba. Todo esto ha sido estudiado, es muy interesante porque todo esto ha sido estudiado con muestras muy, muy grandes y se ha validado cuál es el proceso que se apega de forma estricta a lo que es un protocolo confiable de evaluación. Entonces, yo diría que todo el procedimiento se somete a un proceso de calidad. Todo. Suponiendo que usted tenga un pariente al cual le va a hacer el examen poligráfico, ¿usted se sometería a hacérselo o preferiría que él lo hiciera otro? No, porque a final de cuentas pero eso ya tiene que ver más, ni siquiera ya con un control de calidad, eso ya tiene que ver con una ética profesional y con muchos aspectos, donde hasta un médico, ¿no? Es difícil que intervenga a un pariente o un abogado que defienda a un pariente. Ahora, de que se puede hacer y eso no tiene nada de ilegal, ¿no? Más bien es un principio práctico, ¿no? Yo diría por la subjetividad, por la falta de objetividad que puede generar el procedimiento. Pero no tiene nada que ver. No creo que, no hay ningún estudio que demuestre que lo hace menos o más confiable, es decir, que se hace más preciso o menos preciso. Eso ya tiene que ver con éticas profesionales, ¿no? Le hago una pregunta. Estaba viendo un pensamiento que, ¿por qué la poligrafía es el puente entre la incertidumbre y la tranquilidad? A mí me parece esa pregunta muy interesante. Cuando existe una necesidad, el principio de la necesidad es un principio muy interesante en términos sociales. ¿Qué quisiera el principio de la necesidad? ¿O cómo lo entiendo yo? Cuando, no sé, tenemos la necesidad en una empresa, vamos a hablar de una empresa. Yo voy a contratar un contador general y él va a manejar todo el dinero de la empresa. Y de él depende que esta empresa no se vaya a la quiebra y no se cometan fraudes y que no pierda el empleo mucha gente. Hay un principio de necesidad donde yo tengo que colocar en ese puesto una persona con altos niveles de confiabilidad. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un individuo, pero no tengo las herramientas para valorar su confiabilidad? Es decir, yo me puedo creer una persona que con solo ver a los ojos a la persona puedo saber si es confiable o no, como decían los abuelos. Y se equivocaron miles de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no es cierto, no se puede medir la confiabilidad a través de evaluaciones subjetivas. Entonces, surge una necesidad clave. Yo necesito saber si esa persona en particular cumple con ese requisito de confiabilidad porque puede despedazar esta empresa y muchos dependemos del patrimonio de la empresa para subsistir y tener empleo y tener un salario, etc. Entonces, aquí viene un punto donde yo tengo una incertidumbre, entonces por eso su palabra me parece muy, muy correcta, muy precisa. Yo tengo una incertidumbre, yo no sé quién es esa persona. Claro, él va a decir que él es una persona muy honesta y todo. Y curiosamente los que son más hábiles para engañar son los que se ven mejores, son los que pueden engañar mejor a la sociedad, son los que agachan la cara, ven a los ojos, abren las manos, se expresan con confianza y no sé qué. Entonces uno cree que es una persona confiable. Curiosamente, la gente más peligrosa es la gente que parece ser la más confiable. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la incertidumbre de si esta persona es realmente una persona en la que yo pueda depositar una confianza. ¿Qué va a pasar entonces? Tiene usted ya una incertidumbre y una necesidad de... Y entonces tiene que tener un medio que le dé seguridad y tranquilidad de que bajó el riesgo. Nunca lo eliminó, ¿eh? Eso es algo que yo mencioné hace rato. La confiabilidad de la prueba no es 100%. Voy a bajar el nivel del riesgo, voy a decir, ok, entre este y este me genera mayor riesgo, este me genera menos riesgo. Todos generan riesgo. Pero, de alguna manera, los riesgos que tenemos algunos individuos para ocupar ciertas posiciones bajan significativamente y entonces nos dan tranquilidad a la sociedad, ¿no?